How do you know where you've been if you are half asleep? How do you know it's been a while? Hola, estamos aquí con Alex de León, nuestra súper invitada. Y pues, Ale, estás desde Londres, gracias por darnos la entrevista. No, muchas gracias por tenerme. Un gusto aquí saludar. Muy bien, mi Ale, muy bien. La verdad es que muy emocionados. Pues eres una artista independiente, que la verdad es que te estás preparando muy bien. Vives pues, en la meca de esto. Entonces, vamos a tener un viaje y una plática muy interesante contigo. Me parece muy bien. Pues yo quisiera empezar por preguntarte cómo nace tu pasión musical o tu inquietud de dedicarte a la música. Desde que era chiquita, la verdad, como que siempre me gustó y siempre tuve ese lado desde salir en todas las obras de mi escuela, en los musicales y estar en clases de canto. Más o menos como a los 13 años, por mi amor a Taylor Swift, empecé a escribir canciones y no sé, siempre, o sea, fue algo que supe que quería hacer y cuando llegue el tiempo de irme a la universidad y empezar mi carrera, le quise dar seguimiento y verlo. ¿Ok? ¿Y con qué instrumentos empezaste tu camino de Empe- compositora y demás? Empecé solo cantando ¿Ok? y luego empecé con la guitarra. Primero me enseñé yo así como acordes y así. Y cuando mis papás vieron que estaba yo muy en serio con el rollo de la música, me metieron a clases de guitarra, después de piano. Ok. Justo esa era mi pregunta, Alex, porque antes creo que era más complicado. Mm. eh, ¿Cómo tomaron tus papás el hecho que te fueras a dedicar a la música? Porque sigue siendo un tema un poquito tabú aquí en México, que puedes Ujú. tener el apoyo y el amor de tus padres, pero cuando dices quiero dedicarme al 100, quiero ser un profesional de la música, pues por lo general, y tengo amigos conocidos cercanos que han estado en esa situación, y es un poquito el rollo de, híjole, pero deberías de estudiar algo más en serio por si lo de la música. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso, yo tuve mucha suerte, la verdad, porque tanto mi papá como mi mamá de jóvenes, ellos querían ser creativos. Mi mamá tocaba el piano y quería estudiar música, cosas como filosofía y así. Mi papá quería escribir obras de teatro, pero sus papás les dijeron a los dos como, no, no puedes estarte muriendo de hambre, tienes que estudiar una buena carrera. Acabaron los dos de abogados y entonces cuando llegué yo creativa, yo creo que se vieron a ellos jóvenes, en mí y sí, sí, me apoyaron. Con la música es algo de lo que siempre me han apoyado y como saben que me lo tomo todo muy en serio y le he dado tanto seguimiento, tengo su apoyo. Y bueno, Entonces, suena como que es un hilo conductor de tu familia, ¿no? Al gustarles a ellos tanto la música también. Claro, y sí. aparte de ser una historia hermosa, porque aquí nos siguió el patrón, ¿no, Ale? Entonces, pues tú fuiste la ganona. Sí, no, sí fue mucha suerte y pues como me vieron desde chiquita que todo era música, como yo creo que sabían que sí le iba a dar seguimiento, que no era algo así que me lo estaba tomando nada más como hobby. Ok. Bueno, empiezas en México, ya nos contaste, con diferentes instrumentos, desde chiquita tú cantas y dices, bueno, quiero ser profesional de esto y quiero seguir mis estudios. ¿Cómo fue la investigación o cómo llegaste a la decisión de irte a donde ahorita nos vas a contar a estudiar? Em, pues hay carreras de música popular hoy en día muy variadas y muy diferentes. Tanto de poder estudiar music business, ahora hay como carreras nuevas que antes no habían. Antes irte a un conservatorio de música era o jazz o música clásica y ahora puedes estudiar pop, puedes estudiar songwriting, que fue lo que yo hice. Y
cuando estaba buscando universidades en el Reino Unido, me topé con unas que tenían estos diferentes tipos de cursos muy modernos y pues apliqué a los que me gustaron. Primero estudié un año de Music Business en Escocia y luego no me gustó porque yo quería ser más creativa y me transferí al Conservatorio de Leeds. Está en como Inglaterra del Norte, en Yorkshire, y ahí estuve 3 años. Ok. Oye, un poquito que nos explicaras qué es music business. Mm, Pues hay muchas áreas dentro del music business. Sí está eso de management de artistas, representarlos, los agentes, pero también está los lados de dentro de la música está mucho el lado de la publicación, que es para los compositores que escriben, es music publishing, y luego está el otro lado que es de las grabaciones, donde entran las disqueras, y sí hay muchísimas cosas que hacer por ahí, marketing, desde todo. Esa fue una gran pregunta, Jorge, porque también hay gente que a lo mejor dice, no, es que yo justo es lo que quiero, y Alex, que se dio cuenta al hacerlo, porque es la mejor manera de darte cuenta qué es lo que quieres, pasa esta fase donde ya es la parte creativa, y ahí es donde yo quisiera preguntarte, Alex, si ahí es donde te diste cuenta el género que ibas a tocar o a componer o a dedicarte, claro que puede ir cambiando con el paso del tiempo, pero ahí fue el descubrimiento, siempre estuviste muy segura, y si sí, ¿cuál es? El género. Es que ya sé que hago muchas preguntas en una, pero... Em, pues mi género siempre estuvo muy como alrededor del pop, ese singer-songwriter y así, pero mi sonido no lo descubrí hasta mi segundo año de universidad en Leeds, que tuve a un profesor, nos daban como clases de 1 a 1, un profesor que le traía mis canciones yo y él las arreglaba y le tachaba cosas y me decía qué hacer y qué no. Y él fue el que me empujó a de verdad sacar mi voz y todo lo que estaba pasando dentro de mi cabeza, y mi sonido se volvió yo, digamos. Antes de eso como que era más tomar inspiración como de otros artistas y así, cosas, hablar de temas generales, pero él fue el que de verdad como que me sacó a mí, si Eso eso hace está sentido. interesante para preguntarte otra cuestión que yo tenía duda. Entonces es ahí donde empiezan a hacer el EP que tienes de Minutes and Hours, supongo, ¿sí? Sí, Ok. sí, ese lo empecé a escribir justo en ese año, como en la segunda mitad del año, empecé a escribir esas canciones. Ok, y ya que menciono que es un EP lo que tiene Alex, ¿quién mejor que tú les expliques a la audiencia qué es un EP? Un EP es como un álbum chiquito. Están los singles, que es solo una canción, como la canción que más quieren promocionar de un álbum. Un álbum son más de 10, 11 canciones, y un EP usualmente son como entre 5 y 7. I can't seem to get off this No es highway. como suficiente para hacer un álbum, pero no lo suficiente para hacer solo una. Ok. Ok, y en cuanto al proceso creativo, Alex, bueno, ya nos comentaste que este profesor, pues ahí te empuja, te pica las costillas, como decimos en México, y bueno, saca a esa Ale con más madurez, más evolución y más como que centrada en lo que querías hacer. ¿Cómo empieza? Porque a mucha gente, y me incluyo, que me encanta la música, todo el tiempo es música en mi vida, pues son procesos que desconocemos, que estamos muy ajenos. Dice Alex, ok, voy a hacer un EP, ¿cómo empezaste? Pues no empecé con una idea de un EP, las canciones de Minutes and Hours fueron para mi portafolio de universidad, y de ese portafolio tomé las que más me gustaban, que fueron estas 5, y
sentía yo conectada, y eso después se volvió el EP. Y en cuanto al proceso de formarlas, pues primero está todo esto de la escritura y pues todas estas historias, como para muchos músicos, yo incluida, son muy personales, son cosas que pasé, cosas que estaban pasando por mi cabeza. Por ejemplo, una en mi EP que se llama It Takes Time, este, la escribí pensando siempre que iba yo caminando a mi casa de la escuela, como que todos esos pensamientos que tenía dentro que quería sacar y el overthinking, la ansiedad y todo. You're waking up every morning all ready to follow the Y todo eso. Entonces, sí, fue algo muy interno y escribí esas canciones en cuanto a la música en sí, con las ideas entre las letras y los acordes. Los acordes los encontré por el sentimiento, como que jugando ahí con la guitarra o con el piano, lo que Por me ahí va gustaba. un poquito. ¿Tú escribes, por ejemplo, alguna frase o, no sé, acompañada del instrumento, o puede surgir la frase y luego le vas poniendo música? Qué lindo esa pregunta, está padre. ¿Cómo es contigo? ¿O varía? Depende la canción, varía la canción. Habían unas que saqué la guitarra primero y luego la letra me vino, como esta de It Takes Time, y luego de septiembre, por ejemplo, septiembre, pensé en la letra primero, estaba pensando en mi mamá y se me ocurrió nada más la palabra stay, que es el coro, y de ahí empecé a escribir la letra y encontré los acordes en base a eso. Y Yo quiero ya cuando... interrumpirte tantito porque yo soy muy curiosa. ¿Por qué estabas pensando en tu mamá? A mí me encanta esa situación. No sé, le extrañaba. Ah, ok, así de sencillo, muy bien. Sí, extrañaba a mi mamá y un día estaba ahí sentada en mi cuarto tomándome un té como los gray British. skies. Typical high price as usual. Muy Goodbye. bien. Y llegué a acabar pensando en mi mamá y como mi relación con ella, a veces es un poco difícil porque pues no le cuesta trabajo la separación y a mí también de ella, entonces todo ese sacrificio de ella que también es de toda mi familia, lo que fue mandarme aquí, de ahí surgió esa canción. Sí, ok. Ujú. Ok. Entonces, bueno, eh, empiezas ya con poniendo algunas letras, pensando en la música. ¿Cuándo entras y cómo es entrar al estudio? Price as usual. Goodbye. So sensible. Pues antes de entrar a un estudio, lo que hice fueron como demos en mi computadora. Ok. Seguía todavía en el proceso yo de estar con revisiones de mi profesor y así, y el portafolio que hice marcaban también todos los arreglos. Ahora cuando eres songwriter no solo puedes escribir algo en tu piano y tu guitarra, no, como que tienes que tener más visión porque a la gente a que se lo presentas tienen que escuchar tu visión. Entonces aprendí a hacer yo mis demos. Y una vez que se me ocurrían los arreglos y así, luego mi profesor me decía, no, el ritmo, aquí está, aquí hay mucho, como te hazlo más fácil, o aquí quedaría bien el piano, o aquí no sé qué. ¿Cómo te Y entonces, sientes con eso, Alex? O sea, con eso me refiero a cuando te están corrigiendo. Obviamente sabes que es el experto, pero de alguna manera hay una parte del artista que ¿sabes? A es ver, horrible la crítica, no mm, lo tomo bien, me cuesta trabajo. Y es ok, que cuando es algo así tan personal que le estás poniendo literalmente tu diario a escuchar a otra persona y la persona dice, no, no está bien esta cosa, dices como, parece que te están insultando a ti y ok, tienes que aprender a separar esa idea trastornada a que te están tratando de ayudar
tu obra de arte, no te están insultando a ti como persona, pero a veces sí se siente así de ¿por qué me insultas? Yo sí Y, sé mi canción, ¿no? Pero no. Y entonces sí, los arreglos hice yo, tuve un poco de ayuda en cuanto, aquí le falta algo, aquí le sobra un poco el ritmo, aquí a lo mejor las armonías como que las tienes que regrabar, todavía no están al tope. Y una vez que tenía esos arreglos, fui a los estudios que tenían ahí en mi universidad y grabé bien todos los instrumentos en vivo, las guitarras, mi voz y el piano. ok, y se puede decir que tu trabajo es un poquito entre la vieja escuela y la actualidad, porque el ir a grabar al estudio y no hacerlo todo, pues ahora sí que ya en computador. ¿Es correcto? Sí, esa fue mi experiencia y es que en mi universidad tenían muy buen equipo, muy buenos Mm, micrófonos. Todavía yo estaba en el proceso de aprender a grabarme y cuando grabas a una persona en tu casa, que es muy posible, pero tienes que aprender a que el sonido del cuarto esté bien, que no se escuche mucho aire, todas esas cosas técnicas que todavía sigo aprendiendo, y entonces teniendo el acceso a estudios profesionales fue más fácil, pero si en el estudio solo hice los instrumentos en vivo, todo el resto lo hice en mi computadora con mi tecladito. está súper bien. ¿Cómo podrías definir más el tema de las demás canciones de Minutes and Hours en estilo? O sea, si le podemos poner qué género es, de qué hablan un poquito más, no sé, por ahí irnos. Ah, estilo, género, yo le pondría como alternative o singer-songwriter. Ujú, No son muy como pop comercial. ujú. eh, y en cuanto a temas, sí son temas más, bueno, fuertes, como personales, de salud mental, miedo al fracaso, problemas con amigos, sentirte inseguro, cosas así. Claro. Tienes alguna favorita, Alex? Yo sí. ¿Cuál es tu ¿Cuál? favorito? Dinos, Jorge, te mueres por decirnos cuál, porque a mí ya me lo dijo. Sí, 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 sí me muero. La verdad es que estuve escuchando, lo haces muy bien, muy bien. A mí me encanta cuando un artista es completo y a esto me refiero de escribir, a tocar instrumentos e interpretar. Me gustó mucho I'd Rather Be Practical. I put on a smile and make myself walk out the door. Esa es como que Cuéntanos, fue Alex, como, ¿esa de qué va? ¿Esa de qué ¿de qué va? va? Y esa fue de unos temas que tuve con unas amigas con las que vivía ahí en Leeds, en la universidad. Me sentía yo un poco left out y en vez de como confrontarlas, más bien como decirles cómo me sentía, me aislé y hice todo peor para mí. Ok, Ah, ok, por ahí venía antes de seguir con la cuestión de la producción. eh, ¿Cómo vive una mexicana en una escuela de música? ¿Cómo fue tu ambiente? ¿Había más latinos? ¿Qué pasó Ah, ahí? éramos como 3 latinos en total. Este, entonces no habían muchos estudiantes internacionales en mi universidad particular. Habían más en otras universidades fuera de Leeds, pero como por COVID y por todas esas cosas que pasaron, no conocía más gente de afuera hasta mi último año de universidad. Y sí, salvo por el clima y la comida, no, me gustó vivir en Inglaterra, me gustó mucho la universidad, me llevé bien en general con todos mis profesores y así. Obvio, siempre hay temas con amigos y cosas de jóvenes en sus veintes y entrando a la adultez y inmadurez y todas esas cosas que aprendes, pero es lo normal. Y pues obvio, sí hay cosas que luego de los ingleses no
no entiendo porque pues no soy Hay como así. que, cuenta, como qué cosas, sobre todo en un ambiente como en el que te mueves. Sí, o sea, para una latina mexicana de familia mexicana son un poco fríos, pero Mm. entonces nada más como ahí encontrar cómo llevarme con ellos o sí, pero nunca hubo así un tema muy fuerte. Luego, solo habían cosas de, tipo, a veces mis profesores o otras personas en mi carrera estaban muy impresionados de que pudiera yo hablar y escribir en inglés y es como, ok. Claro, se impresionan Ok. muchísimo, ¿no? O sea, como que no tienen como muy aterrizado el tema Ajá. México. O sea, se van mucho como con, no sé, películas. México caminan burros en Sí, las sí, calles. sí, sí, o sea, nada Yo que me ver. voy en burro a Sí. la escuela, ¿no? Con mi Oye, sombrero. oye, Alex, y en este proceso, bueno, ya viviste unos años como estudiante en una universidad, pero ahorita estás viviendo en Londres, Claro. sola, ya no estudiando. ¿Cómo va tu vida en Londres? Va bien, ahí poco a poco, fue un comienzo un poco difícil, no voy a mentir, pero poco a poco se empiezan a dar las cosas cuando le empiezas a echar No, ganas. no, 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 al no contrario. digo en una zona de confort, pero sí Ujú. digo estudiando al 100% con, ahora sí que tu techo, tu comida, todo asegurado, y Sí, ahorita estás abriendo camino en por lo que estudiaste, por lo que es tu pasión, pero pues ya no hay ese cobijo de estoy estudiando todo el tiempo. Ahorita estás trabajando, tienes que trabajar obviamente en lo de tu Justo es música. lo que iba a preguntar, eso, ahí va, que si está trabajando y si sí, dónde, qué hace y cómo compagina Exacto, el exacto. trabajo y la música. am, bueno, sí estaba en una zona de confort en la universidad y luego se explotó la burbuja de bienvenida a la adultez, querida. Ahora paga renta y gas y electricidad y es como, ok. En una Eh, ciudad muy cara que vives, además. Londres es demasiado caro. Em, Pues trabajo en el Hard Rock, en la tienda, ahí doblo camisas, atiendo personas, es muy interesante. Es un poco difícil el horario porque la tienda cierra como a las 10 de la noche, entonces hay veces que estoy ahí de las 2 de la tarde hasta las 10 o etcétera, y puede ser un poco cansado, entonces tuve que aprender a organizar mi tiempo mejor para cuando tenía ratos libres, hacer mis cosas y hacer música. Mucho lo que me pasó al principio fue que entré a este trabajo y es pesado estar parado ahí 8 horas atendiendo a gente, la gente no siempre es muy nice, ¿no? Y luego tener que llegar y forzarte a hacer cosas porque si llegas a un punto de que si no haces nada y te echas ahí en el sillón, agarras ese mal hábito. Ok. Y sí es como importante, aunque estés un poco cansado, sí tomarte tus días para recuperarte y así, lo cual también es difícil balancear eso con haz tú tus propias cosas y ponerle prioridad a, a mi carrera musical también, Claro, claro, claro. a poco. Supieran a los que les doblan las camisas que se las está doblando una súper cantante y creativa. Ya se las deberías de ir Debes ir firmando firmando. por adelantado. Vas a ver, mi Alex, vas a ver. Pero bueno, regresemos al estudio. Eh, Obviamente ya nos dijiste, la parte creativa es lo tuyo, pero de lo nuevo que aprendiste, descubriste del estudio, ¿te gusta? ¿Te gusta eso de encerrarte en un estudio a grabar? Sí, sí, me encanta grabar o estar ahí jugando con el teclado a ver qué sonidos o melodías saco. Esa es mi nueva zona de confort, eso sí me encanta. A mí me parece una gran zona de confort, esa parte de retiro, bueno, yo sé que a mucha gente no, pero lo que estás diciendo, pues, es muy, congruente con lo que es tu camino y tu personalidad y, bueno, con
no sé, lo que puedo percibir que ha sido como el struggle o el movimiento interno que se ha ido generando. Y ahí me entra una duda, porque también al haber estado documentándome sobre ti y demás, investigando, ¿cómo llegas a Soho House? Everywhere I've been. Well, how do you know to spend your time? Es una membresía que tienes que aplicar en línea. Yo me hice Ok. miembro por una tía que tengo aquí en Londres, que ella es fotógrafa, y entonces ella me metió ahora sí y O sea, ella te metió sin que tú supieras. Es una gran tía, yo quiero una así. no, o sea, me metió, me llevó unas veces con Ah, ella, ok. me ayudó con mi aplicación, pero tienes que tener el apoyo ya de un miembro para que te acepten. Ujú. Y entonces ¿Ella sí, está ahí entonces? Estamos estrenando Soho House en la Ciudad de México. sí, Hace poquito sí, abrió. Ok, se ve bueno, que nos cuente Alex qué es Soho House y cómo todo lo que siga contando, porque ya le interrumpimos, George. no Tú. me importa. Es Ok. un club de miembros creativos y tienes la oportunidad de ir a muchos eventos y conectar con gente y cosas así. Y entonces de ahí me salió la oportunidad de el estudio con el que estoy trabajando ahorita, que se llama Soho Sonic. Ah, Ellos sí. pusieron en colaboración con Soho House a los miembros les podían dar una consulta gratis acerca de su música. Entonces yo dije, ah, bueno, qué cool, no pierdo nada. Y les escribí y acabé hablando con ellos y me introdujeron a su programa que tienen que se llama el Artist Development Program. Y pues me metí. Está súper bien, porque parece Maravilloso, que maravilloso. están interesados en producir más tu música. Ajá. Sí, exacto, querían trabajar conmigo, entonces me introdujeron al programa, me dijeron cómo funciona y así, y dije, vale, suena muy bien. ¿Y esto Es- ya empezó, Alex? ¿Ya estás? Eso empezó en marzo, estoy trabajando ahorita en mi segunda canción con ellos. Ok. Y ¿Que estoy se esperando. piensa que va a ser un disco o van a ser singles o cómo va y de qué son y si tienen ritmos también latinos? A ver, cuéntanos todo, Alex. Am, yo creo que van a ser singles, por lo menos por ahora. La primera canción que hice con ellos se llama Bad Habits o Malos Hábitos. Ujú, Y esa fue de todo mi struggle aquí en Londres cuando empecé. Y ese es como muy indie pop, es muy cute. ujú. Y luego la segunda canción con la que estoy trabajando con ellos ahorita tiene un ritmo más latino como bossa nova y está en Mm, Spanglish. Los Wow. versos ok. en inglés y el Ok. coro en español. ¿Eso fue sugerencia de Soho Sonic o tu propuesta tuya? Yo la escribí yo y me gustaba fue mi primera canción que escribí en Spanglish, entonces estaba Ok. un poco insegura cómo les iba a sonar, pero les gustó mucho y dijeron, sí, vale, esta es la que sí. Está padre porque además, bueno, pues es es una fórmula que cada vez se ve más Mm. y funciona. Eh, Sí, porque bueno, el tema es que ahí es donde entra que Alex tiene como un reto, siento yo, mayor que muchos cantautores, que ella empieza porque sus estudios van en un idioma que no es el donde te generalmente expresas exacto. y ahora puede entrar a su territorio. Y entonces a lo mejor hay una conexión. A mí lo que me pasa mucho con tus canciones es que siento como emociones, conecto, ¿sabes? O sea, entre que la música y ya después me puedo conectar a las letras que también están increíbles, pero es eso, que se me hace que tienes no sé, es magia o no sé cómo le llaman, porque como no es tu idioma y logré, eh, pues sí, sentir es la palabra. Ahora imagínate en español, Sí, está medio cañón. Eso. transmitir, ¿no? O sea, puedes hablar un inglés perfecto, pero
al No no ser transmitir. tu primer idioma, a lo mejor lograr más bien que transmitas, pues tiene un mérito. Ahora, Alex, de Sí. cuando grabaste en la escuela a como estás grabando ahorita, ¿qué diferencias hay? ¿Esto es como ya más pro o muy similar? ¿Cómo está la cosa en el estudio? No, esto es completamente profesional. A mí me asignaron a unos productores para trabajar solo yo con ellos y yo quería estar involucrada en toda la producción, aunque sea para aprender. Entonces estuve ahí en la mayoría de las sesiones y pues sí, voy al estudio y con ellos crean la música ahí y pues yo tengo ahí unas ideas y como, no, sí, eso me gusta, eso no. Ya me graban también profesionalmente, pero todo se hace ahí dentro del estudio en vez de yo con mi laptop o yo haciendo todo. Y pues ellos tienen mucho más experiencia grabando que yo, entonces todo suena muy, muy profesional. Ok, ok, ok. Ahora, la relación del artista con el productor, pues es importantísima, ¿no? Sin embargo, cuando te dan una oportunidad de estas, que tú ganas la oportunidad, y bueno, todavía no estás en una posición de decir, no, no quiero trabajar con este güey, el que se compaginen debe de ser un Podría no proceso, querer trabajar con alguien. puede ser un proceso fácil, pero Eso también puede hizo ser un Taylor Swift, proceso. que Alex la sigue. Eso hizo con el que se quedó con todas sus canciones. ¿No Ah, te acuerdas? sí. Dijo no. Sí, ¿Correcto o no, Alex? Sí podrías decir que no. Es que es a lo que decía, o sea, o sea, no es por darte ni alabarte porque ay, o sea, no. O sea, es porque realmente tu trabajo está hablando por sí y a lo mejor puedes decir, no es para esta persona, o sea, pero me ya estamos como como, asumiendo que no le cae bien su productor y a lo no, sí mejor le le cae cae bien, o sea, a pero lo yo lo estoy mejor le cae de asumiendo. lujo. Bueno, después no, bueno, estamos creando algún tipo de sí, no, Pero a lo que voy es que Geometría, Jorge, a lo que voy no es me que limites para tiene meter que haber ahí. tiene que haber como una conexión inmediata para que avance, Ah, ¿no? bueno, entonces deja que Alex diga a ver si sí es inmediato o no, o si sí se atrevería a decir no quiero con esta persona, a ver, deja de ver. No es de que no pueda decir que no, por eso empecé yo con él. Así nos llevamos, Alex, es que Sí, no, es normal. es normal. Ahorita Como, de hecho está leve la cosa. Ok, ok, pues no fue inmediata la conexión, diría yo. Y yo al principio, después de haber hecho todo yo sola, como que tenía esta parte de mí que reconocía si necesito ayuda, porque hacer todo tú sola, más trabajando full time y todas esas cosas es muy, muy difícil y muy pesado. Y pues siempre es mejor tener ayuda. Y como esto era ayuda en el proceso creativo, al principio entré como con un poquito de miedo, pero los fui conociendo y desde esa primera sesión ya cuando fui a grabar, porque la primera fue nada más plática y escucharon las canciones y fue decidir, a lo mejor podría ser esta, ¿no? Y ya cuando empezaron a entender como qué quería yo y mi sonido y como que no sé, o sea, entendieron la canción, lo cual a mí se me hace increíble porque Ujú, no es suya, es mía y es una claro. colaboración al final del día, pero con simplemente escuchar a mí con la guitarra y la letra, algo hizo clic. Les di como unas referencias de sonidos que estaba buscando, pero pues como la crearon, sí fue exactamente lo que yo quería, lo cual está increíble. O sea, me ok. entienden. ¿Te Y refieres a la que es en inglés y en español? las Ah, dos las que he hecho dos, con ok. ellos, sí. Ok. Y para cuándo estará listo este proyecto, Alex? ¿Hay algún deadline? ¿Estás libre en ese tema? No sé. Ok. Es, la primera canción ya está casi lista, está como en postproducción. La segunda estamos grabando ya las voces, que es lo último, y luego van a ver como toques finales. Este, sí, ¿Y pero se no. suben a Spotify, ellos la promocionan en radio? ¿O qué sucede? Ahí sí me da como mucho, se hace un video. ¿Qué pasa después? Está
o sea, es mi decisión. ¿Qué Ujú. pasa? Tengo su apoyo y ellos tienen sus conexiones y así, pero si no hemos tenido esa discusión todavía porque no ha estado lista la canción, entonces la verdad no sé, pero Mm. es mi responsabilidad sacar la canción, Ah, y ok. promocionarla. Que eso podría ser interesante para que nos platiques un poquito cómo es tu proceso como artista independiente, porque cada quien va de diferente forma. Entonces, a ver, cuéntanos algo. Muy buena pregunta, Dianita. Como siempre, Jorge. Están como los lados técnicos, administrativos, que es Sí. registrar tu canción bien para que te paguen tus regalías. Tienes que subirla lo mejor es subirla a un distribuidor, como hay unos que se llaman CD Baby, y DistroKid, y TuneCore y así, porque ellos se encargan de que la música aparezca en todas las plataformas de streaming, de Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon, todas esas. Este, y eso fue lo que yo hice. Y luego el otro lado de sacar música está también todo lo promocional, crear contenido visual, las fotos, o sea, es muchísimas cosas y estar activo en tus redes sociales. Sí, son un buen de cosas. Eso porque ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a una artista independiente muy buena también. Ella radica aquí en México y lo que llego a conclusión es que la cuestión de las redes sociales es como que muy importante, ¿no? Sí, ¿Y cómo sí, andas sí, en ese departamento? A ver, Alex. poco a poco, Ok. progresando. Este, sí, es muy importante y cuesta trabajo a algunos artistas, no a todos, porque hay el tipo de artista que es como, no, mi música es arte y yo no tengo que poner un TikTok para que la gente la escuche, pero en el clima que está hoy en día y lo importante que son las redes, si no las compartes y no las promocionas y no te adaptas a las redes sociales, entonces nadie va a escuchar tu canción, aunque sea la mejor canción que alguien haya escrito en toda la vida. Tienes toda la razón. Tristemente Es así te quedan muchas o sea, canciones y artistas en el Sí, baúl. sí, entonces es difícil porque hay todo un océano de canciones, millones y millones de canciones que se pierden o no hay mucha buena música, pero hay mucha mala música también y toda la industria está cambiando. Y mucha de la mala música, bueno, yo creo que es dependiendo, pero pues es de gente que se atreve y Mm. que pierde un poquito el miedo a hacer a veces algo que es incómodo, pero Es que finalmente es como otra, es otra habilidad que tienes que desarrollar, ¿no? Y es, pues en cierta forma penoso porque puede ser un magnífico músico que trae un conjunto de canciones maravillosas, ujú. pero pues si no desarrollas esa otra habilidad, pues vas a tener poca o nula exposición, ¿no? Entonces, pues sí, como bien dices, Alex, pues es una industria que siempre se ha estado reinventando y cambia, no diría progresando necesariamente, pero sí cambiando. Entonces, pues tienes que adaptarte y jugar y entrar a las reglas, al establishment, ¿no? Exacto, sí, tienes justo eso, que adaptar y desarrollar las habilidades. Si quieres ser un artista hoy en día, involucra tener una imagen y tener una imagen con que la gente conecte, ¿no? Y tienes que tener una audiencia y tienes que tener fans y sí han cambiado las cosas y lo difícil también, la cantidad de views que tienes en tu video de TikTok no va a garantizar una carrera larga. Entonces los One Hit Wonders también se pueden quedar ahí. Pues todo depende de ti como artista y cuánto trabajo le metes y sí, es muy difícil todo el equipo que tienes y es difícil porque necesitas mucho apoyo de mucha gente, mucho apoyo financiero y tienes que invertir y invertir en tu carrera y obviamente no como nada en el mundo no garantiza que lo vayas a lograr, entonces eso también puede dar un poco de miedo y pues las Sí. redes
en sí como artista o como persona, o sea, te estás exponiendo al mundo y te están juzgando y te están viendo y sí, no es Está la verdad difícil, más fácil grabarte y que te veas bien y que te guste grabarte y sentirte cómoda detrás de una cámara. pero bueno, tú tienes una enorme ventaja, mi Alex, Ujú. que yo siempre he dicho que el talento impone. O Y sea, lo tiene que mucha presencia, si le sumas lo a eso. final, claro, y además muchos estudios, entonces estás como que con todas las herramientas, pero finalmente aquí estamos hablando de arte, estamos hablando de música. Entonces, cuando tú la sabes componer, la sabes ejecutar, la sabes interpretar, pues llevas lo más importante ya está, ¿no? Hay que trabajar en otros puntos, cada vez son más, pero bueno, lo importante realmente ya lo tienes y eso es camino ganado, andado, ¿no? Así Y lo es. más importante es tener buena música después, es cómo hacer que la gente escuche esa buena música. Así Claro, es. bueno, hay personas músicos que la exponen en el metro, los parques. ¿Has tenido alguna experiencia de ese estilo, Alex? No, al momento no, no he podido grabar como en parques o en el metro. Me metí a ver un día y requiere ahí unos permisos y así que no les he dado He seguimiento. He estado estado enfocada como más en el proceso de composición y escribir y ver esto con el estudio y empecé a grabar un video. Entonces eso también va como en progreso y tengo que también balancear algunas cosas. Y un poquito de que tiene que ver con lo que te preguntaba Diana, es en cuestión de interpretar en vivo. ¿Qué tal eres, mi Alex? ¿Te gusta la interpretación en vivo? Sí, sí me gusta. Me pongo muy nerviosa justo antes y luego ya estoy en el escenario y ya estoy bien. Ok, porque es una parte, pues muy importante, ¿no? Mm, sí, personalmente donde más me pierdo yo es cuando estoy escribiendo o arreglando ahí es cuando me pierdo y me enfoco. Pero sí me gusta tocar en vivo también. The suspense is killing me. Just tell me what the end will be. I don't wanna wait and see. Is this what it's like to be wondering, learning to love? Eso está increíble. Y por ejemplo, tuvimos un invitado que es maestro del emprendimiento y también fue músico y tuvo grupos y demás. Y ahí es donde se me ocurre preguntarte, porque él comentó que es muy importante para un músico tocar en vivo y presentarse en vivo y que lo vean y que lo vean. Entonces, no sé si has considerado o ya tienes algún tipo de proyecto ahora que ya pues ya no estás estudiando y estás haciendo esto de presentarte en lugares chiquitos a cantar bueno, ya dijiste en parques, sino que es la experiencia como que primaria para que la gente veas cómo responde y demás. Me imagino que es por lo que platicamos alguna vez de que tampoco te pueden detener y no está permitido en Londres y Tocar Oh, en demás. esos magnífico. lugares necesitas tener como permisos. Ah, ok. Ok, Y sí, ok. es todo un rollo que me metí a investigar y no sabía, porque si no yo por mí me iba con mi No, eso es guitarra y me buenísimo que lo ponía a digas porque tocar ahí. sí, 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 porque eso es Sí, bueno porque no pues pueden acabar ahí, ya saben, en un ratito en la cárcel de cualquier país. sí, no, yo no quiero acabar en ninguna No, cárcel, no, 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 no. gracias. Pero qué No, bueno que lo investigaste. ¿Y eso cómo te enteraste? Que tenías que tener. porque mi tía me dijo, ¿por qué no te vas a tocar en el metro? Y yo, qué gran idea, me parece muy bien. Y Claro, entonces me yo metí a también ver pensaría y lo. fue como, Ajá. inclusive para mi video de música, todos los permisos fueron un rollo, porque yo así de que tenía mi visión de quería exactamente dónde quería grabar, en el camión, en el metro, en Hyde Park, en todo, y luego llamo a Hyde Park y no, necesitarías pagar por una hora, son como 1,000 libras, y necesitas una póliza de seguro de 3 millones de libras, y yo como, What? no, ¿qué? Y así de que no soy Hollywood, ¿qué? No, este... Es que en persona yo creo que es diferente experiencia y la gente tiene oportunidad de verdad conectar, y escuchar todo en vivo
sí, es muy buena experiencia y en las presentaciones que yo he hecho en vivo, sí es cuando la gente se queda más como impactada, Súper. como que te tienen toda la atención, no hay distracciones, entonces están ahí como para verte a ti, y entonces sí es importante, como digo, depende qué músico quieras ser ahí. Obviamente, si quieres nada más componer o nada más escribir, no es lo más necesario, pero si quieres ser el tipo de artista que se presenta y que compone y quiere tener esa imagen y esa conexión con una audiencia, entonces sí es muy importante. Ok, ok. Eso me aclara mucho las cosas y Y si tú, vamos a, es como como un sueñito. Eh, ¿Quién te gustaría, qué artista te gustaría que cantara una canción de Alex de León? wow. Ay, me muero. Ah, Puedes escoger al que quieras, ¿eh? a todo ser. No, Ok. obviamente ya sabemos que sí, pero así para que nos sorprendas a todos. Este, Hay un músico que me gusta mucho que se llama James Bay, que canta muy lindo. Él o una niña también que se llama Maggie Rogers. Si ella me hiciera un cover, yo creo que me muero, me desmayo. Ok. Ok, ok, va. Bueno, I was walking through icy streams that took my breath away. Va a cuéntanos pasar, va a pasar. de Maggie Rogers, ¿por qué? A ver. Mm, No sé, yo conecto personalmente mucho con su música, me encanta su voz y su tono de voz y es también que ella compone y ella hace sus arreglos y tuvo también sus estudios y muy, muy independiente y no sé, algo tiene que para mí eso es magia, si lo Bueno, pues pusiera. habrá que escucharla. Aprovecho ahorita que estamos hablando de artistas que te gustan, que llaman tu atención, que vamos a preparar un playlist. Obviamente en ese playlist pues va a venir tu música y va a venir música que te influenció, que te gusta. Ella Tiene me dijo, nombre de Maggie Rogers de inglesa, pero, ¿no? Podría ser inglesa o muy sureña de Estados Unidos, también suena como de Alabama, el Maggie Rogers. no, pero ¿Es sí, americana? es muy talentosa. Ok, la escucharemos. Alex, estaba viendo algunos datos de la escuela en donde tú estudiaste y bueno, la verdad es que traes unas super credenciales, lógicamente muy buenos estudios, un conservatorio, una escuela que se funda en el 65. En el 93 lanzaron el primer Jazz Degree en Europa, que esto habla como que es avanzada, ¿no? La escuela. Eh, mm, ¿Regresarías a estudiar algo más de todo esto que hay o definitivamente ya enfocada en el proceso ya creativo y estás lista para seguir estudiando ya tú sola y desarrollándote? Dudo mucho regresar a la universidad y no es por las carreras o por querer aprender más. A mí me gusta aprender y me encanta aprender, pero para mi tipo de personalidad, estar en la universidad es una zona de confort demasiado cómoda. Sí, soy la rara que le encantaba escribir los ensayos y los exámenes y estudiar y estar ahí con que me den calificaciones y así, pero para mí lo mejor que pude hacer fue lanzarme hacia el mundo a trabajar y a aprender de hacer las cosas, de tomar acción, no solo estar como aprendiendo. Pero eso es para mi personalidad. Entonces, no Ok, sé, yo creo sientes que es bueno, o sea, aparte es muy valiente porque no todo el mundo se mueve de lo que es cómodo, ¿no? O sea, Claro, los creces en lo menos. incómodo. Sí, entonces ahí me gustaría preguntarte, haz de cuenta, ¿cómo te mantienes entonces enfocada y motivada para seguir creando? O sea,
fuera del espacio seguro. Meditar me Ah, ayuda un poco. Cuando me pongo a escribir, prendo como mi velita o un incienso y como que pongo las luces bajas para, como que para mí crear ese espacio creativo es muy, muy importante y organizar mi tiempo y anotar las cosas. Tengo que tener como mi semana planeada y todo apuntado visualmente para decir, ok, ya hice esto, ya hice esto, ya es hice que esto. eso es muy Virgo. Yo tenía que decir que eres Virgo, por cierto. Sí, por eso Sí, sabes, ¿no? sí, Todo. todas esas cosas que hacía en la escuela, desde estar en la escuela en México, tener todo apuntado, mis flashcards para los exámenes en colorcitos, mis anotes, o sea, todo, y necesito como adaptar eso a mis cosas, necesito tener como cierto tipo de organización, porque si no, entonces no hago nada. Como a mí lo que me gustaba de la escuela y todo era tener esas deadlines y tener, o sea, alguien más que te va a calificar, pero cuando estás así haciendo las cosas, tú como que tú tienes que calificar a ti misma, ¿no? Y tienes que tú, no, nadie te está tomando de la manita y entonces tienes que Claro. hacer todo tú por ti o nadie te lo va a hacer, y nadie está supervisando que lo hagas, entonces sí requiere mucha motivación interna. Oye, Oye, Alex, esta es una pregunta un poquito prematura, pero tengo la inquietud. Estoy convencido que estás siguiendo los pasos correctos. Veo en ti, veo en tus ojos que eso es lo más importante, que ahí está la pasión y está definidísimo lo que quieres hacer. Vamos a suponer que empiezas, que repito, esa va a ser tu decisión porque va a pasar. Empiezas a abrirte camino en Londres, te empiezas a dar a conocer, eh, te van vas a tener presentaciones en vivo, en fin. ¿Estaría dentro de tus planes algún día el regresar a México y a hacer carrera aquí, grabar en México? ¿Te gustaría un álbum totalmente en español aquí en México? Yo creo que sí me gustaría un álbum completamente en español. La verdad no sé, he pensado en regresarme a México, pero como que ahora me he vuelto más familiar con la industria aquí, entonces la verdad no he pensado mucho cómo llegar y qué hacer en México, pero pues sí, al final es mi hogar, mi casa, entonces no sé, por el momento no lo veo como en el futuro cercano, pero nunca sabes. que eso es Lo muy... vas a hacer porque te va a ir súper bien y vas a decir, ahora quiero ir a grabar a México, ahora quiero ir a grabar a Nashville, ahora quiero ir a grabar a Nueva York. Vas a ver, vas a ver. Y eso me Ahora lleva muchos artistas en México que sí me gustaría como conocer y con trabajar, entonces sí. Sí, entonces, ¿cuáles serían tus metas a corto y a largo plazo? Ay, Dios mío. Ay, bueno, son preguntas obligadas. Ah, bueno, a corto plazo, yo creo que empezar más con esas presentaciones en vivo aquí en Londres y subir mi presencia en las redes sociales. Eso es en corto plazo. Y a largo plazo, mm, esto va a salir de la nada y un poco random, pero he estado pensando, me encantaría componer las canciones y la música para una película de Disney. Es Es, muy largo plazo, pero no Ok, sé. ok, así va a esa ser, otra así va a De la faceta. nada, pero Claro, y eso está súper bien porque entonces estás enfocada al futuro y ya lo visualizas. Entonces, yo creo que sí No, se y logra. habla de la diversidad, ¿no? Que no estás encasillada o no estás cerrada a cosas nuevas y eso a mí me encanta de los músicos, ¿no? Claro, ¿y por qué Disney, no Alex? sé, siempre me ha gustado y hay algo en las canciones de Disney que es muy cute y muy mágico y me llaman mucho la atención como pues ese modo de contar historias y es como teatro musical, pero de su propia forma, que amo el teatro musical también, pero sí, seguí mucho y investigué mucho las carreras de Alan Menken y el compositor con el que escribió La Sirenita y La Bella y la Bestia, que se llama Howard.
Ashman. As a lyricist, the last great place to do musicals is in animation. The combination of Howard Ashman's talent and the Walt Disney name was a home run waiting to happen. The stuff that was coming out of Howard's pen lyrically was just unbelievable. It's quiet, you know what I mean? It's a quiet village. Yeah. Howard. Y no sé, como que me interesó mucho todo el proceso creativo que viene con escribir ese tipo de canciones que son con los personajes, desde cómo se ven hasta cómo se mueven. Sí, es otra Claro. parte que apenas estoy empezando a abrir, pero poco a poco. Bueno, esa música es inolvidable, sin duda. O sea, sí. Y yo tengo otra pregunta más personal. ¿Por qué Alex de León? Pues Alex, porque bueno, en México soy Ale, pero Alex es el Ale de Alexandra, entonces es más internacional el nombre, y de León es el apellido de una de mis bisabuelas y me gustó cómo sonaba. Ok, muy Suena bien. muy bien, la verdad es que a mí me gusta. Para terminar, Ale, leí esto, me parece que está en tu Spotify y me gustó mucho. A unique perspective of a young woman living in contemporary Britain as an outsider. Creo que está muy bien ese texto. Yo te auguro mucho éxito. Gracias. Me gustan tus letras, las siento muy maduras. Todo tu proceso del estudio y ahora el enfrentarte pues a la vida real, a la realidad en un país en donde, insisto, creo que es la meca, pero al mismo tiempo, pues, con muchas adversidades, nada fácil, ni para un inglés, pues, más difícil para una chica latina, una chica mexicana, pero bueno, todas esas te va a ir templando, te va a ir haciendo crecer y como dije, y lo repito, y es lo más importante para mí, el talento ahí está y contra eso no se puede y eso no lo puedes comprar, eso no lo puedes, por más que trates de desarrollarlo, cuando lo tienes de manera natural y con todo ese background y con todos esos estudios, pues te vuelve súper poderosa y te deseo lo mejor. Gracias. Sí, y Alex, ¿dónde te pueden contactar personas que estén interesados en hacer algo contigo musicalmente? Fácil, www.alexdeleonxx.com. Ah, Y genial. para tu música en Spotify, Alex, ¿cómo estás? Bueno, todo eso Dianita siempre lo pone Al al final, final para que lo del tengan. episodio, porque habrá mucha gente que quiera meterse a escuchar tu música, pero ¿cómo te encuentran en redes sociales? En todas las redes seré Alex de León XX o .xx. Ok. Ok. ¿Hay alguna razón del XX? Se me hizo cute. Es puro amor. Ok. Por amor. Puro amor, ok. Bueno, pues entonces, mil gracias, Alex. Súper lindo estar contigo, súper cute. Eres un amor, Super cute. súper cute, la verdad que sí. Y bueno, nos encanta tu trabajo y nos encanta, sobre todo, que nos hayas dado la entrevista. Nos sentimos súper contentos. Qué bueno, gracias. Y, Hasta nos pusimos cute los dos. y que nos sigas dando entrevistas cuando seas muy famosa. Alex, no te puedes olvidar de la banda. 100%. Ok, Listo. bueno, ya pensamos que es plausible. Somos fans de los primeros, ¿eh? Así es. Bueno, pues les mando muchos besos a todos. Escuchen Alex, Escuchan. a Alex de León, que está buenísima su música. Alex, Sí. gracias. Te mando un beso. Besitos. Everywhere I've been. Bye bye. Well, how do you know?